Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo de Adviento del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 3, versículos 1 al 12. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos este camino de preparación a la Navidad que llamamos Adviento. Hoy llegamos al segundo domingo de Adviento. Una figura muy importante del Adviento es Juan el Bautista, que aparece en este Evangelio que acabamos de escuchar. Dice el Evangelio: en aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ahí está la clave del mensaje de este segundo domingo de Adviento. Conversión. La traducción castellana no alcanza a decirnos lo que dice el texto original. Arrepiéntanse no sería tal vez la traducción más adecuada, sino conviértanse. El evangelista Mateo habla aquí de un cambio de mentalidad, es decir, de valores nuevos, de una forma de pensar nueva, para poder acoger la novedad que significa el reino de Dios en la vida de las personas. Juan el Bautista proclamaba en el desierto de Judea esta invitación a la conversión. Y la Iglesia nos propone esta lectura en este segundo domingo de Adviento para que comprendamos que, si bien decíamos el primer domingo de Adviento que este tiempo de preparación está marcado por la esperanza, y por la vigilancia, ahora nos damos cuenta que también debe estar marcado por la conversión, necesaria e indispensable para que podamos acoger al Hijo de Dios que viene. No podemos recibir la novedad del reino de Dios si no nos convertimos primero. Y dice el Evangelio: Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se está cumpliendo la profecía del profeta Isaías, que ya había anunciado a una voz que invitaba a la conversión, que invitaba a preparar el camino del Señor. Y preparar el camino del Señor significa preparar nuestra propia vida, preparar nuestro corazón. Enderezar los senderos precisamente significa convertirse, significa volverse a Dios. Enderezar los senderos que andan torcidos, los caminos que están chuecos en nuestra vida, para que podamos acoger al Salvador.
Aquí hay un elemento que no debemos dejar pasar, es que Juan predicaba en el desierto y nos dice el mismo evangelista que Isaías había anunciado, una voz clama en el desierto. El desierto como un lugar ideal donde Dios se muestra, donde Dios se manifiesta. Eso es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Recuerden ustedes que Moisés fue al desierto para encontrarse con Dios, la zarza ardiente. También Elías fue al desierto para encontrarse con Dios. Es decir, el desierto es el lugar donde nos podemos encontrar con Dios. ¿Qué tendremos que hacer en este Adviento? Hacer desierto. Hacer desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada, nada. En el desierto no hay más que lo indispensable. Cuando uno va al desierto, lleva solo lo indispensable. Un poco de agua y de comida para poder estar en el desierto. Pero sobre todo, buena disposición para entrar en comunión con Dios, para entrar en comunicación con Él. Por tanto, una actitud que se nos pide en el tiempo de Adviento es hacer desierto, incluso en medio de nuestras habituales ocupaciones, incluso en medio de la ciudad. Hacer desierto. ¿Qué significa entonces? Apagar la radio, la televisión, desconectarnos del internet, apagar el celular. Nos hará bien en ese tiempo de Adviento buscar espacios de desierto para encontrarnos con Dios, porque de esa manera estaremos más dispuestos a acoger esta invitación a la conversión que prepara nuestro corazón para recibir al Salvador. Luego dice el Evangelio que Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Con unos cuantos trazos el evangelista nos dice quién era Juan el Bautista. Un gran profeta, pero que vivía sobriamente, vestía humildemente. Jesús llegará a decir, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Un hombre vestido lujosamente? No, eso se encuentra en los palacios. Juan el Bautista vestía sobriamente. ¿Cuántas veces en el tiempo de Adviento caemos en la tentación de aparecer? Es decir, aparecer frente a los demás, buscar la ropa de marca, la ropa cara, para impresionar a los demás. Juan el Bautista vestía pobremente, vestía humildemente. Y también comía miel silvestre y saltamontes. Es decir, Juan el Bautista no banqueteaba, no se daba esos lujos que a veces nos damos nosotros, con los que a veces entramos en la lógica de este mundo, de la competencia, de la presunción, de la banalidad, de la frivolidad. El tiempo de Adviento es un tiempo para vivir sobriamente, como Juan el Bautista, sobriamente, evitar los excesos en la comida, en la bebida, pero también en los gastos, esos gastos superfluos que acostumbramos a hacer para impresionar. No es esa la manera como nos invita la Iglesia a preparar la venida del Señor. Y dice el Evangelio, acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán, y confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Juan el Bautista proclamaba la llegada del reino e invitaba a la conversión. Y un signo de aceptar esta invitación que hacía Juan era acercarse a recibir el bautismo que Juan ofrecía. Juan no era el Mesías, pero preparaba los corazones de las personas para la llegada del Mesías. Él nunca se proclamó Mesías. La gente acudía en masa a él porque creían que él era el Mesías. Pero él dejaba bien claro, yo no soy el Mesías. Él enseñaba con toda claridad que venía uno después de él. Pero Juan el Bautista era el hombre que preparaba los corazones de los fieles a la llegada del Señor.
Invitaba pues a que confesaran sus pecados, a que reconocieran sus culpas. Qué importante es que en el tiempo de Adviento confesemos nuestros pecados, reconozcamos nuestras culpas. Nos hará bien hacer una buena confesión en el tiempo de Adviento para preparar nuestro corazón a recibir al Salvador. Y dice el Evangelio, al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, aquellos que eran los representantes oficiales de la religión, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Parecen muy duras las palabras de Juan. Bueno, lo eran, porque Juan venía a hablar en nombre de Dios. Y entonces está diciendo a escribas y fariseos, está diciéndoles que no crean que pueden engañar a Dios. La conversión no puede ser solo de apariencia, como estos que acudían a que Juan los bautizara para que la gente dijera que estaban en la misma sintonía. Juan el Bautista fustiga su comportamiento y les dice: hagan ver con obras su arrepentimiento. Es que de eso se trata. El tiempo de Adviento es un tiempo en el que debemos mostrar con obras nuestro arrepentimiento. Si estamos verdaderamente dispuestos a recibir al Señor, tenemos que manifestarlo con obras concretas de amor, de servicio, de caridad al prójimo, a los hermanos. Y luego dice Juan: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Es una advertencia que suena como amenaza. Bueno, Juan el Bautista tenía otro estilo, distinto al de Jesús. Él creía que a través de la amenaza podía lograr la conversión. Bueno, no es el estilo de Jesús, ciertamente, pero Juan el Bautista está diciéndonos que nadie podrá escapar del juicio de Dios. Y por tanto, la conversión es para hoy. La conversión urge. Yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, en señal de que ustedes se han arrepentido. Es decir, el bautismo de Juan no era un sacramento, pero era un signo de conversión. El que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Y ya Juan está hablando de Jesús, del Mesías que viene. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, y guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. El Mesías vendrá, dice Juan el Bautista, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con su fuego. Es el sacramento que Jesús después instituirá. Y entonces, dice Juan, Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Es decir, es la función del Mesías como juez universal. Y por tanto guardará el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. No es una amenaza, sino una advertencia. Toda nuestra conducta tiene consecuencias y por tanto debemos darnos cuenta de que si obramos bien, recibiremos el premio de la vida eterna, pero si obramos mal, entonces recibiremos el castigo eterno. La invitación es a la conversión, la invitación es a acoger la novedad del reino de Dios. La invitación es abrirnos a la venida del Señor con obras concretas de amor al prójimo, para que este Adviento sea para nosotros una ocasión única y especial para recibir al Salvador. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, que pasen un feliz día del Señor. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.